En esta ocasión voy a revisar un reloj chino automático de ultra bajo costo que, sin embargo, me ha sorprendido por su funcionamiento, aunque también tiene algunos fallos. Me ha costado 26 euros, así que tampoco esperéis la calidad de los últimos relojes que han pasado por el canal, aunque he de reconocer que no es tan malo como me esperaba. La presentación en estos relojes tan baratos casi siempre es igual de pobre. Esta tarjeta es lo más parecido a un manual que venía con el reloj. Al menos está en inglés y no en chino. El reloj en sí venía envuelto en esta especie de goma espuma y dentro de una bolsita. No se aprecian daños de ningún tipo, así que al menos la protección ha funcionado. A primera vista se ve un reloj bastante contundente y tiene un peso normal. Nadie diría que es un reloj de 20 euros. Habrá que ver cómo funciona. Como se puede ver, las características de este reloj se ajustan a su precio. Aquí no encontrarás zafiro ni acero inoxidable. La caja está fabricada con una aleación de metales cromada y la correa es muy sintética. Sin embargo, da el pego bastante bien y parece más caro de lo que es. Habrá que ver cómo resiste el paso del tiempo. El movimiento también es bastante humilde. Un calibre chino estándar con bobinado automático. No es gran cosa, pero al menos mantiene bien el tiempo. En cuanto al diseño, no hace falta decir a qué reloj homenajea. Hasta la marca se parece, pero los chinos siempre se las arreglan para que solo sea muy parecido. Toda la caja tiene un acabado plateado pulido, donde destaca especialmente la corona y el característico protector con cierre de seguridad. Dicho protector además hace presión al cerrar, por lo que no solo decora, sino que también es funcional. El fondo de caja es transparente y permite ver un movimiento cuyo rotor está decorado con el logo de la marca, lo cual le da un aspecto bastante llamativo. El dial es muy simple, sin fechador ni ninguna otra complicación, pero también es fácil de leer, con números y marcadores grandes que destacan bien sobre el fondo negro. La correa tiene buena presencia y encaja bien con el reloj, especialmente por su parte superior, más suave y similar a la piel, aunque está claro que es sintética. Tampoco se puede esperar mucho. Una buena correa de cuero auténtico vale más que este reloj. Además es algo rígida, lo que hace que no sea muy cómoda. Desconozco si con el uso se puede llegar a ablandar, pero seguramente la cambiaré antes de comprobarlo. En la muñeca se nota que es un reloj grande, aunque no es muy pesado. Si no fuera por la correa, yo diría que puede llegar a ser hasta cómodo. La verdad es que una vez puesto, no se ve tan excesivo como parece. Mi muñeca mide solo unos 17 centímetros de diámetro y aún así se ve bastante bien. El lume es la gran cagada de este reloj, porque lo han puesto en los números pero no en las agujas, con lo cual no sirve absolutamente para nada. No sé si es un defecto concreto de mi reloj o los hacen así todos, pero desde luego es una cagada monumental. Tal vez pueda encontrar unas agujas luminiscentes que encajen bien y cambiarlas, porque la verdad es que es una pena. Ya compartiré vídeo si lo consigo. Visto con medidas, de no ser por la corona, realmente no sería un reloj tan grande, aunque sí que es algo más grueso que otros relojes mecánicos.
El cristal es de tipo mineral en ambos lados. No es tan duro como el zafiro, pero al menos ofrece una buena visibilidad. Podían haber usado plexiglas para ahorrar aún más. Al menos en esto han invertido un poco. Lo que no me gusta es el borde inclinado que sobresale, imagino intentando imitar el diseño de cristal abovedado, porque corta a los números cuando se mira el reloj de frente. El movimiento es bastante desconocido, aunque probablemente se trata de una variante del calibre chino estándar, modificada para añadir el sistema de carga automático, dado que el diseño original de este movimiento era de carga manual. Esto explicaría por qué incluye remonte manual, pero no parada de segundos. En cualquier caso, me ha sorprendido gratamente lo bien que mantiene el tiempo. Al menos de momento. A continuación se puede ver la prueba. Como se puede ver, la desviación es mínima. Quién sabe, puede que haya tenido suerte, porque de todos los relojes mecánicos de 20 euros que he tenido aún no he visto ninguno tan preciso. Lo más normal es que adelanten 20 o 30 segundos al día, o los pierdan, y estos movimientos tan baratos son más difíciles de ajustar. También ayuda que sea un movimiento muy simple, con cero complicaciones que puedan alterar su funcionamiento. Ajustar la hora en este reloj no tiene mucha complicación, solo hay que tener en cuenta que hay que quitar el seguro para poder extraer la corona. Después basta con girarla hasta situar las agujas en la posición deseada. Y al terminar, se puede usar el seguro para volver a introducir la corona en su sitio. Para usar el remonte manual no hace falta ni quitar el seguro, simplemente girar la corona en sentido horario hasta notar resistencia. Teniendo en cuenta lo que vale, creo que no está mal de este reloj, pero es una lástima el fallo en el lume. Qué trabajo les costaba añadir un poco de pintura fluorescente en las agujas. Pero con los chinos ya se sabe, son una caja de sorpresas. Y hasta aquí esta revisión de relojes.wiki. No olviden aprovechar bien su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.